Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Soy Roberto Guaita y estáis escuchando The White Axe Podcast. Hoy, en primer lugar, antes de presentar el tema y explicaros de qué va a ir el programa, me gustaría recomendaros un libro. Es algo que no he hecho hasta ahora y no es una colaboración pagada, al menos de momento. Simplemente es un libro que me estoy leyendo entre tantos y he pensado que podía ser una buena adición a los programas en los que, digamos, me siento inspirado para hacerlo. El recomendaros algún libro, alguna película o algo que piense que os pueda ser de utilidad en este camino hacia vuestro desarrollo personal. El libro de hoy es Never Finished, de David Goggins. No sé si estáis familiarizados con la vida de este señor, pero David Goggins es un ex Navy SEAL que tuvo una infancia bastante jodida y tuvo que salir adelante como pudo, enfrentarse a una genética que no le era favorecedora, a una familia que no lo trató precisamente bien, y pasó de ser una persona que podría haber acabado en el más oscuro de los agujeros a convertirse en un corredor de ultradistancia y un orador con fama mundial. Tiene 2 libros. El primero se llama Can't Hurt Me. Ese se ha llegado a traducir al español como No me puedes lastimar. Os lo recomiendo muy fuerte, está en Amazon. Y este de Never Finished es de este año y todavía no se ha traducido al castellano. Yo me lo estoy leyendo en inglés, pero si preferís esperar, podéis hacerlo. Yo creo que es un libro que merece muchísimo la pena y que estaría muy bien que en cuanto podáis le echéis un tiento. Es cierto que es el caso de un hombre un poco extremo, ¿no? Que pasa de 0 a 100 y que disfruta con el dolor que sufre para llegar a lo más alto, pero te puede ayudar para quitarte muchas de las excusas y de los miedos que tienes de cara a conseguir algo que quieres, algo que de verdad ansías, de la boca de alguien que ha partido de la absoluta nada y lo ha conseguido. Así que, de verdad, os lo vuelvo a recordar. Never Finished, de David Goggins. Muy recomendado. Y sin más dilación, vamos al lío con el programa de hoy. El programa de hoy he decidido llamarlo Tómate tu tiempo, ¿vale? La idea de este programa se me ocurrió hace poco pensando en el tema de cómo aprendí a tocar la guitarra. Yo toco la guitarra, como si nos resulta bastante obvio, no son solo para decorar, también las toco desde que tenía 13 años. Y la guitarra para mí durante un tiempo en mi vida ha sido lo único, lo máximo, lo que más me gustaba, y tocaba la guitarra continuamente. Es cierto que ahora no lo hago tanto, sí que toco casi todos los días, no con la obsesión de antes, pero toda esta cuestión sobre cómo aprendí a tocar la guitarra y por qué, todo me sobrevino porque esto ya hace unos cuantos meses. Yo estaba aprendiendo a tocar el piano, por circunstancias tuve que vender el piano que tenía, pero estoy en visos de comprarme otro, y me di cuenta de que me costaba mucho, de que no recordaba que tocar la guitarra me hubiese costado tanto. Y la verdad es que luego, viéndolo de forma objetiva, no es cierto, porque yo cuando empecé a tocar la guitarra no tenía ni idea de nada, y con el piano ya he partido de una cierta base teórica y visual de cómo se toca un piano, entonces ha sido mucho más sencillo pasar los primeros tragos. Pero toda esta cuestión venía por el tema de cómo conseguí, ¿no?, empezar a tocar la guitarra y pasar el punto del que mucha gente se queda, ¿no? Esto le pasa a mucha gente que empieza a tocar la guitarra, no es casi un meme, que empiezas a tocar la guitarra con una guitarra mala de tu tío, de tu abuelo, heredada, y te la acabas dejando. Y a lo largo de mi periplo, digamos, tocando la guitarra, ha habido mucha gente que me ha hecho la misma pregunta: ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo superaste esta barrera que tiene mucha gente con respecto al tema de tocar la guitarra? Y no les supe dar una respuesta en ese momento, les dije, no sé, simplemente toqué, hasta que un día pues ya formaba parte de mí y fui muy malo, fui siendo cada vez un poquito menos malo hasta el día de hoy, y para mí era muy sencillo, pero lo sencillo quiero decir dentro de que no tenía una explicación concreta al porqué. Y hoy en día creo que no es que la tenga, sino que puedo saber más o menos por dónde van los tiros. Yo era adolescente, ¿vale? Y los adolescentes tienden a no pensar demasiado. Entonces, la clave para superar ese momento fue simple y llanamente la obsesión. La obsesión, el friquismo máximo en ese instante por el tema de la guitarra. Yo solo quería llegar a casa del instituto y ponerme a tocar la guitarra toda la tarde. Y es cierto que iba a clases una vez a la semana,
Y me daban algunos ejercicios, había veces que los hacía, a veces que no, pero la guitarra la tocaba igualmente. Y al final eso me ha ido llevando a desarrollar esta reflexión sobre el tema del tiempo, sobre el tema de cómo se nos ha complicado últimamente con la gratificación instantánea, con las redes sociales, que sabéis que es el tema recurrente de estas reflexiones, cómo se nos ha complicado el tema de aprender a hacer cualquier cosa que conlleve tiempo y paciencia. Lo tenemos todo tan rápido, lo tenemos todo tan instantáneo que nos hemos acostumbrado a que todo funcione ya. Y a que todo, o sea, que tenemos que ser expertos de todo aquello en lo que nos embarcamos al primer día. Esto es absolutamente imposible. Y en el momento en el que nos dé por pensarlo racionalmente 2 minutos, veremos que es imposible. ¿Por qué no se nos ocurre, o sea, por qué dejamos que nos lleve ese lado emocional que nos dice que no somos lo bastante buenos, ¿no? Es otro de los muchos daños que nos está causando toda la cultura de los smartphones, las redes sociales y la gratificación instantánea, TikTok y su puta madre, ¿vale? Y perdón por el lenguaje, pero ya sabéis que yo me expreso en estos términos normalmente. Quien me conozca, quien no, pues bueno, sorpresa. Eso me ha llevado a pensar, oye, estaría bien desarrollar un método o una serie de pasos sencillos que ayudasen a la gente a entender el por qué es importante tener paciencia y cómo desarrollarla con respecto al desarrollo y estudio de nuestras habilidades, skills, estudios, lo que sea. Entonces, me ha dado por pensarlo y he dicho, vale, vamos a estructurarlo en un papel. ¿Cómo lo hacemos? El primer paso, y el más importante, y bueno, el más obvio en realidad, es entender por qué. Pero no entender por qué a nivel superficial, es decir, ser capaz de dar una explicación en la que creamos firmemente el por qué queremos desarrollar esta habilidad. Hay veces que queremos, no sé, aprender a hacer el pino, por ejemplo. Y cuando nos preguntamos por qué, puede que no encontremos una respuesta concreta. Puede que la respuesta sea simplemente es que he visto a esta persona en esta red social hacerlo. Y esa respuesta, bueno, pues es una respuesta, pero no considero que tenga la fuerza y la energía suficiente para sostener un hábito. El hábito que conlleva practicar y practicar y practicar hasta que te sale bien el pino. No sé si me explico. Tenemos que dedicar un ratito a parar las rotativas de la ilusión y a pensar, vale, pero realmente ¿por qué quiero hacer esto? ¿Por qué quiero hacer esto? Para mí el tema de la guitarra en su día obviamente pues no lo pensé, pero si yo tuviese que pensarlo sería para escaparme como vía de escape y relax físico de todo lo que me asalta en el día a día, haciendo aquello que me encanta escuchar. Creo que es una explicación muy buena al tema de por qué tocar la guitarra, ¿no? Así que yo os recomiendo que con lo que sea que queráis aprender o hacer que sea difícil, apliquéis el mismo principio. ¿Por qué? ¿Y por qué de verdad? ¿Por qué de corazón? El segundo principio lo he comentado en algún otro programa para otros consejos, digamos, pero creo que es bastante universal. Reduce sin rendirte. ¿Qué quiero decir con reduce sin rendirte? Solemos agobiarnos cuando iniciamos un nuevo hábito. Esto lo explican muy bien en el libro Hábitos Atómicos de James Clear, que es otro que otro día os lo debería recomendar. Ya lo he mencionado, ya son 2 libros. Bueno, se me irán ocurriendo más. Pero explica eso, que muchas veces lo que nos pasa con el tema de los hábitos no es una cuestión de falta de tiempo, de falta de propósito, es una cuestión de exceso de asignación. Es una cuestión de que iniciamos un hábito con demasiada carga de trabajo para el día a día. Si tú estás aprendiendo a tocar la guitarra, por ejemplo, que es el ejemplo más recurrente que voy a utilizar hoy, si empiezas desde el principio diciendo voy a practicar 2 horas diarias, 3 horas diarias, te vas a quemar. Te vas a quemar rápido. De esto ya he hablado muchas veces. Te vas a quemar. Entonces, es bueno reducir, porque si eres capaz de mantener un hábito en el tiempo, durante el tiempo suficiente, no sabes la potencia que tiene esa habilidad. Es mucho más eficiente practicar 10 minutos al día durante 2 años de forma consistente que practicar 3 horas al día. Porque si practicas 3 horas al día, lo que va a pasar es que no vas a poder mantener el hábito. Y lo más esencial de los hábitos no es su duración, ni su frecuencia. Es ser capaz de mantenerlos en el tiempo. El tercer paso sería eliminar las distracciones. El famoso archiconocido estado de flow, ¿no? Es mucho más fácil no pensar
en el tiempo que te está llevando a aprender una habilidad cuando los momentos en los que te dedicas a practicar esa habilidad no piensas en el tiempo. Pones un temporizador, eliminas todas esas distracciones y durante 10, 15, 20, 30, 40 minutos, los que sean, dedicas tu cuerpo y mente única y exclusivamente a esa actividad. Fuerzas el llamado estado de flujo, o flow state, como se suele llamar ahora, ¿no? Más anglificado. Anglificado está bien dicho, bueno, supongo que sí. El estado de flow es este estado de la mente en el cual las cosas simplemente suceden. No estás pensando en cómo lo haces, o en por qué lo haces, o en si mañana merecerá la pena que lo sigas haciendo. Estás centrado en ese momento, centrado en el presente. ¿Y qué otras personas hablan mucho del tema de estar en el presente? Los psicólogos que enseñan mindfulness. Al final, realizar una actividad, un hábito, sea cual sea, con plena atención, aunque sea durante un tiempo corto, es mindfulness. Es estar 100% en el presente. Es no pensar en lo mal que estuviste ayer, o en lo mal que te ha ido en el trabajo esta mañana, o en que no vas a llegar a fin de mes. Estás pensando en ese momento única y exclusivamente en esa actividad. Y eso hace que el tiempo se detenga. Es muy importante, es muy importante. Si somos capaces de hacer que el tiempo parezca detenido, podremos practicar una y otra vez y mejorar un montón esa habilidad. No te diré en poco tiempo, porque la clave de esto está en saber mantenerlo y no en hacerlo rápido, sino en hacerlo sostenible. Pero sí en un tiempo que no sospecharías, mucho antes de lo que tú piensas que va a llegar. En cuarto lugar, volvería a sacar a colación el tema de la visualización. ¿Cuán importante puede llegar a ser la visualización para conseguir cualquiera de nuestros objetivos? Pero también puede ser importante para poner las cosas en su sitio, para darle a cada hábito y a cada actividad la carga mental que se merece en ese momento. Es decir, la visualización, básicamente, para quien no me haya oído antes explicarlo en otros programas, es la capacidad de imaginar cómo estaremos cuando cumplamos con ese objetivo que queremos cumplir. Si, por ejemplo, tu objetivo es tocar la guitarra y tienes un momento de flaqueza en el que no entiendes por qué lo haces, no entiendes por qué es tan pesado y le dedicas tantas horas y no avanzas, puede ayudar en un descanso entre práctica y práctica, dedicarle 5 minutos a simplemente cerrar los ojos, centrarnos en nuestra respiración e imaginarnos tocando la guitarra como nos gustaría. Y aquí cada uno tiene sus propios sueños. Tocando la guitarra en un gran escenario, tocando la guitarra para tu familia, para tu pareja, para grupos mayores o menores de personas, para ti, pero en un estado en el cual estés tocando como a ti te gustaría. El tema está en visualizarlo, en imaginarlo. Y por si no se sabía ya, no soy yo muy partidario del tema de la ley de atracción y de las cositas de Paulo Coelho. Yo no pienso que solo por el hecho de imaginarte algo vaya a suceder, pero sí que es cierto que el hecho de imaginarte algo hace que tu mente lo considere posible y te ayuda a llevar a cabo las acciones del día a día que están bajo tu control. Lo que el cosmos te dé o no dé no está bajo tu control. La motivación que tú puedas obtener por ti mismo para ayudarte a realizar esas tareas del día a día, esos pequeños hábitos, eso sí que está en tu mano. Por eso, importantísimo, aprender y practicar el poder de la visualización. Y el quinto paso es hacer un registro, ¿vale? Pero hacer un registro laxo. ¿Qué quiero decir con esto? Para casi todas las actividades del día a día que nos quieren llevar a un objetivo y en las cuales hay un progreso desarrollándose, es muy positivo registrar ese progreso. Pero también es verdad que cuando estás empezando, si lo registras demasiado te puedes llegar a agobiar. A mí me pasa muchísimo. De hecho, me pasa especialmente con la práctica musical. Así como tengo un registro muy claro y muy concreto sobre mi práctica de ejercicio físico. Perdona si estoy brillando, pero es que hace un calor que no os lo podéis ni imaginar. Estamos en Murcia a 40 grados, ¿vale? Así que, y como no puedo tener encendido ni el aire acondicionado ni los ventiladores porque se cuelan en el micrófono, pues está la cosa divertida. Perdón por este pequeño paréntesis, pero era importante. Vale. En la práctica de ejercicio físico me resulta mucho más fácil llevar un registro, porque al final, si por ejemplo vas al gimnasio a hacer pesas, el registro es sencillo. Tantas series, tantas repeticiones, tanto peso. Lo puedes apuntar en una libretita o como lo tengo yo en una aplicación y ya lo tienes para el día. Puedes ir rellenándolo según practiques. Pero claro, para la música me resulta un poco más complicado porque ¿qué coges como métrica? El tiempo que tardas, el tempo al que tocas un determinado ejercicio,
te pones una nota del 1 al 10 de lo bien que has tocado, es un poco difícil de cuantificar. Entonces, es bueno registrar, pero si registras demasiado o si quieres ir muy al detalle, es posible que te rayes. Así que, ¿es positivo registrar? Sí, pero no es necesario que registres todas y cada una de las prácticas. Puedes registrar cada 2, cada 3, una práctica semanal, algo que te ayude a mantenerte en marcha, pero que tampoco te agobie y te anule. Un cierto equilibrio, digamos. Como casi todo en la vida, lo importante es mantenerse en ese equilibrio. La conclusión a todo esto, bueno, por recapitular antes, los pasos que he dicho para aprender a desarrollar tu paciencia y entender por qué es importante realizar pequeñas tareas, pequeños hábitos y mantenerlos durante un largo periodo de tiempo es, primero, entiende por qué estás buscando ese objetivo. 2, reduce el tiempo o la carga de trabajo de ese hábito sin llegar a rendirte, sin llegar a quitarlo completamente de tu vida. 3, elimina las distracciones para ayudarte a entrar en estado de flujo. 4, usa el poder de la visualización para motivarte cuando estés atascado. Y 5, lleva un registro, pero lleva un registro laxo. Nadie te va a poner nota en ese examen, solo tú. Así que sé buen profe contigo mismo. En conclusión, diría que al final todo esto son pequeños trucos, pequeños pasos para conseguir lo más importante del desarrollo de un hábito y de la consecución de objetivos. Y es que aprendas a amar el proceso. Todos estos pasos pueden ayudarte a aprender a amar el proceso, porque a uno puede gustarle mucho llegar a un cierto punto de control de una habilidad, pero si no disfrutas de los momentos en los cuales la estás desarrollando, lo vas a pasar muy mal. A todo el mundo le gustaría ser, a todo el mundo le gustaría ser millonario, pero no todo el mundo está preparado para seguir todos los pasos necesarios para llegar a desarrollar una carrera en casi cualquier cosa lo bastante prominente como para ser millonario o en aprender a controlar su dinero. El tema no está en el final, el tema está en el proceso, en amar el proceso. También diría que, incluso desde mi propia atalaya, llamémosla así, hablo mucho de productividad y de que las cosas aporten valor y todo esto, ¿no? Y en parte, y querré hacer un programa completo hablando solo de esto, creo que se nos ha olvidado el gozo que existe en hacer cosas simplemente por el mero hecho de hacerlas, porque nos gustan. Hemos capitalizado todo, hemos capitalizado incluso nuestros hobbies para convertirlos en proyectos paralelos que nos acaben dando dinero o un cierto rendimiento o nos ayuden a desarrollarlos como personas, cuando muchas veces muchos hobbies tienen la mera función de distraernos, entretenernos, hacernos sentir bien, relajarnos. Así que si alguno de esos goles, fíjate, de esos objetivos que estás intentando alcanzar, te raya porque sientes que no estás siendo productivo, olvida la productividad. Olvida la productividad, lo importante, si es algo que no te está dando de comer, lo importante es que disfrutes haciéndolo. Y luego es posible que el dinero llegue de algún modo o aprendas a desarrollar la forma de ganar dinero o no. Depende de ti. El tema está en que si partes desde el principio con la idea de sacar dinero, es posible que todo esto de lo que estoy hablando, de ser paciente y esperar el tiempo necesario para que haya resultados, te cueste más. Yo diría que al final todo esto forma parte del desarrollo del espíritu. Siempre hablo de la división entre cuerpo, mente y espíritu, y para mí claramente el tema de desarrollar habilidades o talentos entra dentro del paraguas del espíritu, ¿no? Y el espíritu al final es como una casa. Lo componen pequeños ladrillitos que vas poniendo tú a lo largo de tu vida. Esos pequeños ladrillitos pueden descomponerse en ladrillos todavía más pequeños, que son tus hábitos diarios. Así que del mismo modo que no construirías una casa corriendo en 2 días para meterte en ella en cualquier estado y cuanto antes, la misma firmeza, el mismo amor y el mismo mimo le debes dedicar a tu espíritu. Día a día, hábito a hábito y ladrillito a ladrillito, sin prisa. La vida, aunque a veces las redes sociales nos hagan creer lo contrario, la vida es larga y da para mucho. Solo hay que tener interés en aprender a aprovecharla. Y sin más, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escucharme. Recordad que me tenéis en Instagram. Quería hacer un anuncio en TikTok. Me vais a dejar de tener, ¿vale? Porque he estado ya un tiempo hablando un poco mal de TikTok y no me han hecho ningún strike ni nada. Lo hago por mi propia voluntad. Creo que es una red social
que no cuadra con mis valores y con mi forma de ver el mundo, y no estoy de acuerdo con la forma en la que se gestiona ese algoritmo y la forma en la que genera adicción en la gente. Es cierto que Instagram también puede hacerlo, pero la veo como una herramienta mucho más diversa, mucho más abierta a ser bien usada que TikTok, que está pensado 100% para volvernos adictos. Así que por coherencia conmigo mismo, TikTok va a dejar de estar presente. Así que voy a seguir estando en Instagram, voy a seguir estando en Facebook, voy a seguir estando en YouTube. Recordaos que podéis suscribiros a mi newsletter en www.thewhiteaxe.com. En esa newsletter mando episodios semanales, avisando de los podcasts, mandando pequeñas reflexiones, cositas de utilidad, todo gratis en vuestro correo, y además recibiréis el PDF de las 3 claves para entender cuerpo, mente y espíritu. Es completamente gratuito, como he dicho, y os podéis desuscribir cuando queráis, que a veces me atropello un poquito. Sin más, muchas gracias por venir, disfrutad mucho de vuestro verano y que tengáis una semana